Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde el Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas de la Universidad de Valparaíso y continuamos con nuestro ciclo de entrevistas de carácter sociojurídico que se llama Habitando la Frontera, Voces del Trabajo Social Sociojurídico, actividad que se enmarca en los 100 años del trabajo social en Chile y también en los 80 años de conmemoración del aniversario de nuestra escuela de trabajo social. Hoy día tenemos el agrado de saludar a nuestro invitado, un trabajador social destacado y egresado de nuestra universidad, el señor Roberto Rodríguez. Roberto, como ya lo dije, trabajador social de la Universidad de Valparaíso, actualmente asesor en la unidad especializada en género de la Fiscalía Nacional. Rodrigo ha trabajado desde el año 2001 en el Ministerio Público, primero como profesional de atención a víctimas y testigos en la región de Atacama, y desde el año 2006 se desempeña como asesor en materia de violencia intrafamiliar y violencia de género en la Fiscalía Nacional. Rodrigo es magíster en psicología clínica con mención en familias y parejas de la Universidad Alberto Hurtado. Posee un diplomado en género y violencia de la FAXO de la Universidad de Chile, masculinidades y perspectiva de género de la Fundación Ilusión Viril, psicología, familia y derecho de la Universidad de Valparaíso. Ha publicado diversos artículos de investigación social sobre retractación, femicidio, violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Además, es docente en el Diplomado sobre Pericia Social de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Entonces, primero, Roberto, agradecer la generosidad intelectual de poder compartir con nosotros, de darnos tu tiempo para poder conocer tu testimonio, tu trayectoria laboral, de tal manera que podamos ir construyendo de a poco, ¿no es cierto?, una cartografía viva de lo que es el trabajo social sociojurídico. Eh, ¿Podrías contarme así brevemente cómo fue que te decidiste por estudiar trabajo social y después, una vez que egresaste, por qué o cuáles fueron los motivos de especializarte en el trabajo social sociojurídico? Bueno, muchas gracias, Elena, por la invitación. Encantado de poder aportar, colaborar y participar de, de esta experiencia. Respondiendo a tu pregunta, creo que siempre desde pequeño me vinculé a lo social, a las personas, a los grupos, desde que fui Boy Scout, creo que era lobato. Ya. Me fascinaban las actividades que tenían que ver con acercamiento a las comunidades, porque de pequeño fui inculcado seguramente por mi madre y mi padre en una visión de la sociedad, de las personas, de los grupos. Te lo digo porque mi mamá, además, estudió servicio social en Talca, en la Universidad de Chile en Talca, y me llevaba en la guatita a la escuela, porque cuando entró a segundo ya, ella estaba embarazada. Mira. Y ella viajaba de Rengo, de la sexta región, en tren, me cuenta, y me dejaba, después de nacer, me dejaba a cargo de algunas tías, abuelas, todavía existía como esta red familiar de familias extensas que Ujú. ayudaban, ¿cierto? Que apoyaban. En este caso mi mamá fue la única de sus hermanas, de 9 hermanas, que fue a la universidad y, Mm. y esto se ve truncado porque mi papá su carrera de servicio social se ve truncada porque mi papá, yo creo que obedeciendo a algún tipo como de mandato patriarcal, le dice ya hasta cuándo es posible y toda esa ilusión que tenía mi mamá de seguir estudiando, llegó hasta tercero, volvió a hacerse cargo de la crianza. Yo no sé, después de viejo fui pensando, fui como atando cabos, reconstruyendo un poquito mi historia, la de mis abuelas, la de mi propio padre, con el cual ya me he reconciliado. Mm. Están vivos los dos, Qué están bueno. más, ¿no? Viven en Valparaíso. Entendí
que la complejidad para la mujer de poder acceder, en este caso, a la educación superior. Y yo creo que mi mamá me regaló sus libros y siempre me hablaba. Y Mm, así fue, yo creo que se incubó en mí este deseo. Yo obviamente estoy súper identificado, creo yo, con ella, más que con mi papá. Mi papá es ya. periodista de la Universidad de Chile. Él sí terminó, ¿cachai? Él sí, él sí terminó la carrera, es periodista, etcétera. Hoy día está jubilado. Y bueno, toda esta lectura que hago de mi vocación y de mi historia la hago obviamente en retrospectiva, a partir de las experiencias profesionales, humanas, que he tenido que vivir también, y de con un poco de la reconstrucción histórica que he hecho de mis ancestras, de mis dos abuelas, porque a partir de mis estudios sobre masculinidad, que es hoy día el tema que me interesa, tuve que escribir e investigar acerca del pasado de mis ancestros, de mis dos abuelas. Y fue súper potente develar un montón de historias que estaban como sumergidas en el silencio y tuve que entrevistar a mis tías, a tíos, y fue súper interesante. Entonces, yo creo que Qué naturalmente notable. Mm, caí en el trabajo social con gusto. Tenía dudas respecto de si era la psicología, el derecho, pero en el trabajo social me sentí desde primer año muy a gusto. Es más, hace 2 semanas nos reunimos los compañeros que entramos en el 91, ujú. un, un grupito de 15 alumnos, alumnas, estudiantes. Bueno, cuando nos reencontramos, nos sentimos de nuevo estudiantes. Creo que era exquisita la relación que se cultivó tanto en el aula como fuera del aula, ¿me entiendes? En las reflexiones, en las discusiones, cuando nos íbamos a algún bar a seguir conversando acerca de lo que las y los profes nos entregaban. Así que yo mantengo súper viva esa llama de la mirada crítica respecto de la sociedad y de el aporte que podemos hacer en los diferentes ámbitos en los cuales nos desempeñamos. Eso, llegué el año 91 a la escuela y fue súper chistoso porque yo tomaba el trole o caminaba, yo vivía en el Cerro Concepción, en Ya. Valparaíso. Mi papá, periodista del Mercurio de Valparaíso. Ujú, Mi mamá, como entenderás, ahora dueña de casa. ujú. ¿Sabes? Pero muy intelectualmente súper viva, súper activa. Y tomaba el trole, me bajaba en el Eduardo de la Barra, yo estudié de primero a cuarto medio en el Eduardo de la Barra, y luego solamente me cambié algunos metros para Y entrar llegaste a la acá. escuelita. Yo miraba esa escuela, no entendía bien qué pasaba ahí, siempre habían alumnos y alumnos que entraban, salían, y luego pasé mis años de juventud y adultez ahí en Colón 21-28. Oye, qué notable la experiencia familiar, ¿eh? ¿Cómo influyó? Qué bonita la historia que tú nos relatas en retrospectiva, qué interesante Sí, yo creo que ha sido súper potente en tu vida. para Bacán. mí en la medida que he ido evolucionando, creciendo, el ir, como te digo, reconstruyendo mi historia, la historia de mis abuelitas, cómo la pasaron en sus tiempos tan complejos, desde la mirada, como te digo, desde la perspectiva de género, que es la que a mí me hoy día me interesa, y sobre todo el de masculinidad, perdona. Ay, ya. Interesante. Roberto, ¿cómo definirías tú el rol del trabajo social en el campo sociojurídico? Mira, creo que ha sido un rol que históricamente nace, yo creo que a partir de el trabajo que tenemos en infancias, en Ujú, las infancias que vulneradas y vulnerables. Yo creo que a partir de la creación, no recuerdo la ley, pero de 1930 aproximadamente, fuertemente nos constituimos en ese grupo de profesionales, en la mayoría mujeres en esa época, porque mm, había mucho sesgo de género, me mm, imagino, las infancias todavía marcan un cierto tipo de sesgo,
de ahí puedo explicarte un poquito más esa idea. Y potentemente nos apropiamos, diría yo, de ese espacio que luego derivó con la constitución de los tribunales de menores, Ujú, ¿cierto? Luego tribunales de familia y actualmente en el sistema penal, que es en el cual yo me desempeño. ujú, Y hay como una deriva, una historia donde veo que nos hemos profesionalizado a partir de evaluaciones, diagnósticos, ujú, experiencias de investigación, a partir de las infancias vulneradas. Yo creo que de ahí nace lo sociojurídico fuertemente, y hoy día, desde el año 2000 aproximadamente, cuando irrumpe el sistema procesal penal, la reforma procesal ujú, penal, creo que decanta en que mm, trabajadores sociales formemos parte de los equipos que apoyan la labor investigativa de quienes están a cargo de la investigación o persecución penal y la protección de víctimas y testigos. ujú, Entonces, creo que igual hoy día hay dos ámbitos que en paralelo ejercen como una influencia fuerte dentro del ámbito sociojurídico, el ámbito del ujú, sistema de familia y el ámbito del sistema penal. ujú, Y, y en conexión, ¿cierto?, con sede familia y con sede penal, están todos estos otros organismos, colaboradores del Estado o independientes, que trabajan ya no solo en infancia, sino que también con otros grupos que han sido vulnerados, marginados de, de lo social. Hoy día igual me hago muchas preguntas respecto de qué es lo social o hacia dónde tenemos que apuntar respecto de apoyar y fortalecer para que comillas, se reincorporen o establezcan algún tipo de bienestar social, ¿cierto? Que recuerdo son palabras que me quedaron marcadas en primero, el qué es el bienestar social. ujú, Hoy día con lo que está pasando a nivel nacional, internacional, en términos de conflictos, de violencia, me pregunto hacia dónde la técnica, hacia dónde hemos evolucionado como sociedad. No estamos viviendo tiempos muy buenos, son como tiempos medio angustiosos, pero creo que de ahí emerge precisamente con fuerza la importancia del trabajo social, de los trabajadores, de los y las trabajadoras sociales, para poder dar respuesta precisamente a estas otras, cierto, a estos otros grupos que se incorporan desde los problemas de justicia, ujú. desde familia o penal, y se conectan, ¿cierto?, con nosotros desde el ámbito sociojurídico. He reflexionado harto respecto a eso. Creo que hoy día es fundamental que podamos estar en una conexión muy potente con quienes deben dirimir, ¿cierto?, sobre las situaciones que ocurren en el ámbito de la familia y lo proteccional en sede de familia y Ujú, en penal, sobre todo por la irrupción de nuevos tipos de violencia y porque pese a que se han generado un montón de leyes relativas a la violencia intrafamiliar, a la violencia de género, los índices de violencia, los indicadores de ingresos, los femicidios. En Chile siguen desde el año 2010 asesinándose mujeres, entre 45 a 50 mujeres al año, pese a que tenemos dos leyes de femicidio. Entonces, eso nos quiere decir algo respecto de la lectura que hacemos respecto de cómo se solucionan, comillas, los problemas que culturalmente están arraigados, que tienen que ver en este caso, por lo que a mí me interesa, con la violencia de género. ujú. Porque la norma sencillamente no persuade. Sí, el tema es la prevención. Exactamente. Belén Dupará habla de Ujú, erradicar, prevenir, sancionar. Son exacto. como en los primeros artículos de la Convención de Belén Dupará. Y nos hemos quedado en la sanción. Exacto. Y la sanción, nuevamente, es a nivel
como de lectura simbólica, nuevamente tiene una impronta patriarcal, tiene una impronta punitiva, y Ujú, el mero punitivismo no nos permite avanzar respecto de modificaciones estructurales, a cambios en las formas de relacionarnos desde lo micro, ¿cierto? En los ámbitos más privados, ¿cierto? Más íntimos, en realidad, ujú, como las relaciones parentales o las relaciones de pareja. Ahí explota, se evidencia, obviamente, toda la violencia y la subordinación de las mujeres frente a, a los varones. ujú, Exacto, y eso, aumentemos las penas, inventemos nuevos tipos penales, no basta. Es ujú, importante la sanción, que no haya impunidad, obviamente, pero ¿qué pasa con la prevención, como tú dices, Elena? ¿Qué pasa con, con otro tipo de acciones sociales? Así ujú, que yo celebro que desde la academia se esté incorporando el ámbito sociojurídico, que se potencie, porque debe haber una interconexión potente también, alumnos y alumnas que hagan la práctica en fiscalías, en el ámbito penal, por ejemplo, en las unidades de atención a víctimas, que es donde yo partí trabajando en el año 2000, en 2001, cuando partió la reforma procesal penal. ujú. ¿Se escucha bien, Elena? Sí, súper bien. Ah, ya. Oye, Roberto, ¿qué particularidades tiene para ti el ejercicio del campo sociojurídico respecto de otros campos del trabajo social? ¿Qué es lo que lo hace tan particular? Mira, creo que desde mi punto de vista lo hace particular porque las decisiones Ujú, que toman los tribunales, ujú, luego, nuevamente me refiero a lo penal y también al ámbito familiar, ujú, impactan de forma radical, tanto en el ámbito penal, tanto en el imputado y en la víctima, ujú, las resoluciones, las decisiones que se toman, ¿cierto? En el sistema penal, tanto antes de formalizar una causa o si llega a ujú, formalizarse, hasta la fase de juicio, donde se sanciona y se instala, ¿cierto?, la verdad formal o la verdad jurídica. En el ámbito de familia también, lo que aportamos en términos de las decisiones que finalmente toman los y las jueces, ¿cierto?, en los tribunales de familia impactan de forma pero radical ujú, en esas personas, en esas personitas, desde la niñez y las adolescentes hasta los padres, las madres, ¿cierto? Que están ahí envueltas quizás en un litigio de índole familiar, pero que se conecta además con lo penal muchas veces. ¿Para qué te digo en el área donde yo me desempeño, que es en el área penal, ¿cierto? Una absolución, una condena, un archivo provisional, si no vamos a una decisión de no perseverar, de no continuar investigando. Eso, eso tiene que ver mucho también con las decisiones, perdón, con el aporte que hacemos en las decisiones. Tanto internamente, desde las unidades de víctimas, donde los trabajadores sociales tienen un rol súper importante asesorando y orientando y apoyando la labor proteccional, pero también en la labor investigativa, tanto internamente, como digo, como de forma externa, cuando se recurre a peritos, trabajadores sociales externos. ujú. ¿Tuviste en tu paso por acá por la escuela o en tu trayectoria profesional algún profesor, profesora acá a nivel universitario o algún colega que te haya marcado y que te haya decidido, digamos, a especializarte en este campo sociojurídico? Sí, Leticia Marinao. Leticia Marinao fue mi profe guía, me emociona un poco, perdona. Ella me enseñó, eh, sorry, ella fue mi profe guía y también fue alumna de la escuela. Entonces me Sí, recibió con tanto cariño cuando yo llegué en tercero a hacer mi práctica de caso. ya. ¡Wow! Aprendí muchísimo con ella. Me mandó a hacer visitas domiciliarias, conocí Viña, conocí la verdadera Viña del Mar, porque yo, hijo de mi papá y de mi mamá, no,
conocía Valparaíso, conocía algo de sus cerros, el plano, obviamente. Yo vivía en el Cerro Concepción, el Cerro Alegre, son cerros súper bonitos, Muy bonito. son hermosos, pero igual siguen siendo espacios como donde todavía hay tejido social y donde hay como una relación en el cerro que es como democrática, desde el obrero hasta el profesional. Por ejemplo, en el Cerro Concepción, en el Cerro Alegre, cohabitábamos personas de distintas, comillas, clases sociales, ¿cachai? Obviamente hay cerros que son más pobres, donde Mm, se evidencia mucho más la precariedad, pero en Viña yo no salía de los norte y los ponientes y los orientes. claro. No había subida. Y con Leticia Marinao, mi profe guía en el Tribunal de Menores de Viña del Mar, no me acuerdo el número, que estaba en libertad. ¡Wow! No solamente conocí las realidades familiares, sino que también aprendí esto que te hablo, o sea, la importancia que tienen nuestras apreciaciones profesionales, nuestras visiones Ujú. para los jueces en esa época los jueces de menores, hoy Cosa de día menor. los jueces de familia. Ujú. Ya se me pasó la emoción, volví. Sí, qué tierno. Te digo que Ya, es notable que te emocione recordar una profesora, y más porque también fue profesora de acá, entonces esa sí, impronta que dejan los profes es sí, interesante, es linda, muy pues, emotivo eso. Mm, obvio, es que nosotros no podemos desconectar lo racional de lo mm, emocional. mm, Como yo te decía al comienzo, mi historia, cómo llego al trabajo social hoy día o al servicio social, emana de vivencias y experiencias intrauterinas. mm. ¿Me explico? No sé, hay Sí. algo ahí en eso. O lo que me cuenta mi mamá, o en el trabajo que he hecho como de reconstrucción histórica de mis ancestras, las entrevistas con mis tías, con mis tíos. Reconstruye la Eh, historia, ¿no? sí, es potente, muy potente. Entonces, creo que si no amamos lo que hacemos, tenemos que dejar este espacio para otras personas que lleguen con convicción. Amar es acto, entonces no nos podemos quedar eh, en, en- en una situación como de observadores, sino que tenemos que ser activos siempre en la elaboración de nuestras apreciaciones profesionales, de nuestros diagnósticos, de nuestras evaluaciones, hacer prognosis respecto de la situación de las situaciones, estar leyendo, estudiando, siempre actualizándonos. Creo que eso es vital. Para mí ha sido también una suerte como de un salvavidas a la salud mental, porque lo que vemos tiene que ver con problemáticas que generan mucho impacto a nosotros en términos humanos, ¿cierto? Trabajamos como con problemáticas que tienen como una toxicidad que nos impacta también en términos espirituales, en términos humanos, en términos personales. A mí me ha servido mucho el estudio, tanto formal como informal, es decir, la autoformación, las lecturas, el interés por seguir comprendiendo y entendiendo qué nos está pasando en términos sociales, mundiales, nacionales, cómo ha irrumpido hoy día nuevamente discursos tan totalitarios, tanto de izquierdas como de derechas, extremos, ¿cierto? Que lo que hacen es polarizar y obviamente van a afectar indudablemente a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad o interseccionalidad, como queramos tomarlo, ¿cierto? Ujú. Así que eso, el deporte también me ha ayudado mucho en ese sentido, pero volviendo a la pregunta, creo que es muy importante la lectura, el análisis, los grupos de estudio, Y para en ese poder... contexto, tú, ¿qué teorías, qué herramientas metodológicas consideras que son relevantes y necesarias, fundamentales, para poder desempeñarse en el campo sociojurídico? Porque esto después lo van a estar oyendo nuestros estudiantes también. Yo creo que es fundamental hoy día que profundicemos nuestras lecturas, nuestro análisis, eh, de,
de los feminismos, las Ujú, diferentes olas, las autoras que llevan la avanzada respecto del análisis tanto de género como de clase, ¿cierto? Cómo irrumpieron en la primera revolución sexual, podríamos llamarlo, en los años 60, que ujú, permitió, ¿cierto?, a la mujer, al menos simbólicamente, pero también explícitamente, poder cuestionar esta incorporación por mandato al espacio del hogar, a la ujú, crianza, a la, al- al- a la procreación y al mantenimiento de la armonía de lo doméstico, ujú, ¿cierto? Todo eso. Creo que es muy importante que los estudios de género sean parte de las mallas curriculares o conocer eh, un poco más que un poco en realidad, profundizar respecto de todos los avances que han habido respecto de los estudios desde la perspectiva de género. Sí, tanto a nivel anglosajón, ¿cierto? Europeo, pero también en Sudamérica, rescatar qué ha pasado en Colombia, qué ha pasado en Perú, cómo ha sido, ¿cierto?, la evolución en otras universidades. Me refiero a Colombia porque hay una profesora que se llama Mara Viveros ujú, y otra que trabaja en Colombia, que es Ochi Curiel, que han sido para mí profesoras que han tenido una producción muy importante, muy potente respecto de cuál ha sido el rol de la mujer y de los movimientos emancipatorios, ¿cierto? ujú. Creo que en ese sentido yo creo que... ¿Por qué te digo esto? Porque en pregrado yo no vi nada, salvo Berger y Luckman, en la construcción Claro, social de la realidad, con el claro. profe Lobo, Sí. donde me empecé como a preguntar respecto desde la psicología social, sobre los roles, los estereotipos y los mandatos de género, pero no Mm, fue de forma tan explícita. Igual el profe Lobo recuerdo que hicimos un trabajo de psicología social respecto de las personas homosexuales, nos ujú, dio mucha libertad para que poder investigar. Me acuerdo en una investigación que hicimos sobre por qué había tan pocas poetisas mujeres. ¿Cachai? ujú. Cuando habla de Chile, país poético, emergían, ¿cierto? Un Pablo No. de Roca, un Pablo Neruda, y otros. ¿Y qué pasaba? Entonces fuimos a entrevistar a poetisas de Valparaíso, que había varias, y fue súper interesante. Luego, en un postítulo que tú nombraste, Psicología, Familia, Derecho, Ujú, tuve un ramo de género. Y ahí, por primera vez, llegó a mis manos un artículo, no recuerdo exactamente de qué autora, donde había un análisis súper interesante respecto me parece, de la primera o la segunda ola de los feminismos. mira. Oye, y si volvemos de nuevo y nos centramos nuevamente en lo sociojurídico, Sí, ¿qué rol desempeñan los informes periciales, los informes sociales, ¿no es cierto?, en el campo sociojurídico? ¿Y cómo si tú aprecias o no una tensión entre lo técnico y lo ético al ok. escribir estos informes? Porque me parece que es un punto bien relevante, sobre todo cuando estamos hablando en el área penal, ¿no? Sí, 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 obviamente. Ahí hay dos tensiones que se producen. Una tiene que ver con la neutralidad técnica, por decirlo de alguna manera, Ujú, eh, y la objetividad técnica, porque en el sistema penal opera una visión científica del aporte que hagamos los peritos sociales, es decir, qué métodos, qué instrumentos, con qué rigor, ¿cierto?, elaboro mis hipótesis o mis preguntas periciales. Entonces tiene que haber una rigurosidad, una objetividad que me la entrega, ¿cierto?, el método o lo técnico propiamente tal. Y por otro lado, la objetividad técnica, y por otro lado está la neutralidad ética. ujú, ¿A qué me refiero? Que en el área penal hay una pugna entre
la, el discurso victimológico y la posición del imputado y la defensa que hace, ¿cierto?, la parte imputada. Entonces, la verdad victimológica debe convertirse, desde la perspectiva de la pericia social aporta para que esa verdad victimológica se construya luego en una verdad formal o una verdad procesal en el fallo. Entonces, tenemos que ser sumamente neutrales en términos éticos. Es decir, si el fiscal me pide, mira, necesito un informe sobre una víctima que se retractó, es un femicidio frustrado, la pena es alta, Ujú, necesito de ti como perito, me lo puede plantear, un análisis de la relación entre el imputado y la víctima, algo biográfico o histórico, y cuáles serían, por ejemplo, los factores de retractación. Si yo, a partir de mis entrevistas, de mi evaluación diagnóstica pericial, de las diferentes fuentes, eh, encuentro A y el fiscal me está pidiendo B, yo debo mantener mi visión respecto de A. Luego el fiscal verá si esa pericia, si ese informe, si esa evaluación eh, la incluye, ¿cierto?, dentro de su teoría del caso o si la deja y tiene libertad probatoria en ese aspecto. Entonces, en ese sentido creo que lo ético. Por el otro lado también de la defensa, he visto informes tanto del área de victimológica, de la fiscalía, como del área de defensa, donde no queda tan claro esta neutralidad, donde pareciera que el perito se adecúa a la necesidad o al interés. Yo creo que debemos tomar la pregunta o los puntos periciales, transformarlo en alguna hipótesis y ver qué resulta de aquello y que el abogado querellante, la defensa del imputado, el abogado querellante de la víctima o la fiscalía, dependiendo, en el área penal estoy hablando, en el sistema penal, si ujú. se, si, si, si se adecua o no a la construcción de la teoría del caso que está haciendo el fiscal. Pero eso, yo diría que es fundamental, porque hay tres momentos que son claves. Uno, en la investigación en el sistema penal, eh, que son los elementos fácticos, que es Ujú, cuando irrumpe, ¿cierto?, una denuncia en fiscalía. En los casos de violencia de género, los elementos fácticos sobre todo tienen que abarcar desde el testimonio de la víctima hasta testimonios de personas significativas y, y otros elementos que den cuenta, ¿cierto?, de lo que luego se va a constituir en lo jurídico, es decir, cómo ujú, aquellos hechos configuran o no algún tipo penal. Y por último, los elementos probatorios. Y ahí, en los elementos probatorios, obviamente, irrumpe la pericia social como un instrumento que puede, obviamente, ayudar en la administración de justicia. ¿Qué ha pasado en penal? Que había una idea, sobre todo cuando partió la reforma procesal penal, donde las unidades de atención a víctimas y testigos sobre todo recibían delitos sexuales, ujú, que nosotros los trabajadores sociales teníamos que todavía eh, informar respecto de la situación como sociofamiliar o socioambiental y no podíamos dar a lo mejor alguna respuesta más relacionada a la situación de la víctima, lo microsistémico en términos individuales. Y ujú, ahí, eh, y ahí en los persecutores, en esa época, estaba la idea de que el psicólogo o la psicóloga tenía que elaborar los famosos informes de testimonio, que en esa época le llamábamos de veracidad. ya, Hoy día hemos evolucionado, por suerte, y hoy día con la ley de entrevista videograbada en delitos sexuales se han reposicionado los informes sociales para poder reconfigurar, reconstruir, ¿cierto?, esas historias de aquellas víctimas de violencia de género, en este caso delitos sexuales, siguiendo el ejemplo que te estoy dando, para poder configurar precisamente estos elementos probatorios de los que te hablo,
que van a seguir, si llegan a la fase de juicio oral, tendríamos que defender en precisamente en las audiencias. Entonces, creo que por ahí, creo que trato de sistematizar un poquito esa pregunta, Ujú. sería mi respuesta. O sea, No, tú no sé si respondo a la pregunta propiamente. sí, pero yo te quería profundizar. ¿Tú ves que en el área penal, en sede penal, hay un resurgimiento de lo que es el trabajo social como disciplina? Porque en el área familia, con la creación, ¿no es cierto?, con la ley de tribunales de familia y la aparición de los consejeros técnicos, que ya puede ser cualquier profesional de las ciencias sociales, en alguna medida el rol protagónico que tuvieron las y los trabajadores sociales desde que estamos hablando de los tribunales de menores de antes, ¿no es cierto? Sí. Se diluyó. Entonces, y yo tendría que entenderlo entonces como que en sede penal tú consideras que sí, que ha aumentado, porque yo no, para mí es como súper interesante la entrevista contigo porque precisamente tú estás en el área penal, yo manejo más el tema de la sede familia, entonces, Ah, correcto. como tu Sí, opinión sí, sí, respecto de eso. sí, claro. Yo partí cuando la reforma procesal penal se instaló, Ujú, en la segunda etapa. La ujú, primera etapa fueron dos regiones, Coquimbo y Araucanía. Y como te digo, la reforma incluyó en las unidades de atención a víctimas, que ujú. debían apoyar la labor investigativa y proteccional, que son las dos grandes funciones que tiene el Ministerio Público, la Fiscalía, incluía a trabajadores sociales y psicólogos. Ya. Entonces, en esa época, como te digo, los psicólogos ya tenían que ver los delitos sexuales y tratar de apoyar en todo lo que tenga que ver con el testimonio, la veracidad, no siendo peritos, sino que siendo profesionales de atención a víctimas. Entonces ahí quedaba la neutralidad en una situación súper crítica. Y todavía esa neutralidad en los juicios cuando se llevan a psicólogos o a trabajadores sociales, se produce una tensión súper potente. Y las trabajadores sociales de las unidades de víctimas, no recuerdo que abordábamos y todas fuertemente la violencia intrafamiliar, la violencia de género, eh, abordamos también ámbitos como socioeconómicos, como con el legado así como de lo socioeconómico. Yo Mm, creo que lo socioeconómico es importante que se mantenga en la medida que lo socioeconómico se vincula al impacto que tiene el delito en la víctima, el desmedro o la dependencia económica. Entonces, ha habido una evolución. Creo yo que los fiscales de esa época tenían un sesgo que emana de sus propias formaciones o de formaciones de pregrado, en ujú. términos de que nos visualizaban mucho todavía al ámbito como de menores, de situaciones como de precariedad socioeconómica, Sí. pero no lo social como un aporte a la investigación penal para reconstruir precisamente los momentos previos o las dinámicas de los hechos. Los momentos previos me refiero a la historia de esa víctima, a la reconstrucción biográfica, a los elementos que se conectan con la situación de la víctima al momento de ser efectivamente eh, afectada por algún hecho que constituya delito. Entonces, desde mi espacio, yo estuve 6 años, del 2001 al 2006, Ujú, en una fiscalía regional, local, trabajando caso a caso. Pero ahora yo trabajo en una unidad de género ujú. especializada, donde nos llegan los casos más complejos en términos de carpeta, y trabajo en formación y sensibilización de fiscales y equipos investigativos. Entonces, he visto, y también yo trato de aportar siempre a que los fiscales abran también su perspectiva a que el trabajo social aporta, obviamente, en la configuración
de sus teorías del caso a partir de las diferentes visiones que nosotros tenemos, tanto desde lo micro hasta lo más estructural, en términos, por ejemplo, de trata de personas, ujú, en explotación sexual infantil, explotación sexual comercial, ¿cierto? En los casos hoy día de crimen organizado, donde se ocupan, por ejemplo, a las soldados. mujeres, sí, por ejemplo, Ujú, o soldados, como tú dices, en la utilización de adolescentes. ujú, Así que creo que es una ventana abierta, que desde lo académico, desde la academia, también se debe impulsar a partir de la incorporación, como te digo, en las prácticas o en, en la configuración de a lo mejor de ciertas asignaturas que también las escuelas de derecho puedan incorporar, ¿me entiendes? ujú, Yo no sé cómo están hoy día las mallas curriculares de Derecho en la Universidad del Paraíso, pero en la época que yo estudié era nulo o casi escasa la formación. Entonces hoy día yo veo que los fiscales traen una, ahí una brecha súper inmensa respecto de la comprensión de los fenómenos sociales que se relacionan directamente con la emergencia de los distintos delitos o fenómenos criminológicos, ¿cierto? ujú. Como de los que te hablo. Ahora, específicamente yo me he especializado en violencia de género. Hemos ido derivando desde la violencia intrafamiliar hasta hoy día una violencia de género que es Sí, mucho más, una mirada más macro más y amplia. Oye, y en tu apreciación, con la experiencia que tú tienes, Roberto, ¿tú podrías señalar si es esta evolución que ha tenido el trabajo social en el campo sociojurídico de ser reconocido como una disciplina que realmente aporta, ¿no es cierto?, al trabajo que hacen los fiscales? Pero la pregunta es, ¿tú consideras que los fiscales en su gran mayoría reconocen el aporte de trabajo social o todavía falta mucho por hacer ahí? falta desde este espacio que yo tengo, te puedo decir Ujú, con responsabilidad que aquellos fiscales o aquellos equipos investigativos que, que se especializan en la investigación de delitos sexuales, ujú, de, de delitos de violencia de género y violencia intrafamiliar, sí tienen una apreciación y una valoración importante y positiva respecto de el aporte que hacemos desde el trabajo social. Pero ujú, hay otros equipos investigativos, como los equipos de drogas, que ujú, investigan delitos económicos, que ujú. tienen una mirada, yo digo, medio sesgada o no han abierto todavía su, su perspectiva investigativa a que muchos de los casos que también les corresponde esclarecer o perseguir penalmente se pueden vincular también con cuestiones estructurales y sociales que desde el trabajo social podemos evidenciar a partir Ujú, de lo micro, ¿me entiendes? A partir de una lectura, una interpretación, un análisis y un sumergirnos en lo micro, podemos dar cuenta de cómo operan también estructuras son más más estructurales, ¿cierto? O sea, estructuras más sociales, socioculturales, históricas. Eh, el sistema penal, lamentablemente, eh, simplifica la realidad. Los tipos penales desde los hechos, ¿cierto? Desde los elementos fácticos, tenemos que simplificar y configurar, acá tenemos un tipo penal. Pero si tú haces un zoom, te das cuenta que hay otros elementos que también pueden estar dando cuenta. Y esos son los que precisamente podemos nosotros aportar desde nuestra mirada, desde nuestra visión, desde el trabajo social, que es una visión más integral. ujú, Entonces, eh, en el sistema penal opera una lógica causa-efecto. Entonces nosotros, claro, tenemos que ir a hablarle de la causa y el efecto, o decirle, claro, el efecto fue el delito y las causas son múltiples. Entre ellas va A, B, C, D. ¿Me entiendes? Así que en ese sentido creo yo que todavía hay espacios, hay ámbitos donde nosotros podemos eh, decir bastante. Creo que es importante trabajar desde las escuelas
de Derecho. En mi época era la Facultad de Ciencias Jurídicas y Y Sociales. sociales. Hoy día parece que están separadas, ¿cierto? Nos cambiamos Eh, el año 2021 Está bien. y se Tiene creó que, como Facultad de Ciencias Sociales. Entonces ahora está excelente. Trabajo Social, Sociología y Psicología. Excelente, me parece fantástico, porque eso nos permite especializarnos, pero deben haber puentes importantes que no se corten con el ámbito de las escuelas y de las ciencias jurídicas. Exactamente. Oye, ¿a tu juicio ha evolucionado o no el trabajo social sociojurídico en estas últimas décadas? A partir de la formación de pregrado, yo creo que Ujú, sí, veo que las y los profesionales del trabajo social que llegan a trabajar al Ministerio Público o las pericias que yo veo, aprecio que ha habido un despertar, un interés, una necesidad ujú, de participar en programas de posgrado o de postítulo. Y creo que en ese sentido sí, ha habido una, una evolución que yo diría que es positiva, que abre nuevos caminos, nuevos espacios. ujú, Siento que todavía necesitamos una mirada multidisciplinaria en términos de rescatar precisamente las investigaciones que se hacen a lo mejor desde el ámbito sociológico o antropológico o desde los estudios de género para precisamente nutrirnos de esas miradas, esos hallazgos, ¿cierto? Y nosotros mismos necesitamos investigar, necesitamos sistematizar, como siempre, siempre lo oí mm, de eso desde primero en la escuela, porque esos papers, esas investigaciones, aunque sean a nivel descriptivo, son un aporte. Fíjate que yo en el año 2010, 2011, 2012, hice un estudio sobre maltrato infantil grave. ya. No teníamos datos, información sobre el filicidio, es decir, el filicidio como fenómeno, es decir, la Ujú, muerte del niño, la mm, niña, el adolescente a manos de sus padres o cuidadores. Y a partir de esa investigación, que fue como sumergirme en los casos de muertes de niños a manos de sus padres o cuidadores, nos dimos cuenta que había una, un ámbito súper interesante de poder seguir investigando y aportando que tiene que ver con el maltrato infantil, pero con el maltrato infantil extremo, te digo yo, porque al sistema penal llega cuando hay la evidencia de un delito, una lesión. ujú. Lamentablemente siempre es un tercero, ¿cierto? La niñez está en ese sentido muy desvalida y es un tercero, una tercera persona quien hace la denuncia o que de familia derivan a penal. Entonces, creo que hacer un esfuerzo por ordenar nuestras prácticas, compartir nuestros hallazgos, sistematizar nuestros estudios, análisis, investigaciones, obviamente va a redundar en que vayamos fortaleciendo y robusteciendo en nuestro rol en el sistema jurídico penal. ¿Qué hitos históricos te parece que han sido significativos para el trabajo social sociojurídico? Okay, desde mi vereda, ¿cierto? Desde el espacio Ujú, en el que yo me desempeño, por ejemplo, te digo que yo antes de ingresar al sistema jurídico penal, ujú, eh, mis primeros trabajos fueron a partir de programas de infancia. En esa época eran los centros de evaluación diagnóstica ambulatorios. ujú, Yo trabajaba en Quilpué en un CTD ambulatorio, ya, entonces teníamos que informar con mi dupla psicóloga o psicólogo, informar sobre casos que al Tribunal de Menores de Quilpué, de Villa Alemana, Limache, me acuerdo, llegaban de niños y niñas que habían sido víctimas de maltrato infantil grave. mm, Y al Tribunal del Crimen nunca nos acercamos, siempre trabajábamos en el ámbito
de menores, lo que hoy día es familia, y ujú, yo me preguntaba qué pasaba con esto en el ámbito penal, en el ámbito de los tribunales del crimen. Entonces, cuando en el año 2000 irrumpe la reforma procesal penal, creo que es un hito súper importante porque se abren eh, estos dos sistemas, ujú. estas dos sedes, ¿cierto? Sede familia, sede Excelente. penal, como un espacio donde tenemos que seguir evolucionando y desarrollando. Y creo que en lo personal, ese hito histórico ha sido fundamental como un espacio de desarrollo profesional, a partir del trabajo que hacemos en las unidades de atención a víctimas y testigos, y en mi caso, en un área o en una unidad especializada en género, donde tenemos que además generar programas de formación, de capacitación y de sensibilización a estos fiscales que Ujú, yo te cuento, tienen como escasa aproximación en algunos casos a el aporte que podamos hacer desde lo social. ujú. ¿Qué desafíos tiene el trabajo social sociojurídico para los próximos años? Yo creo que hoy día el desafío principal tiene que ver con qué, qué modelo de desarrollo o de bienestar social es al cual vamos vamos a trabajar con nuestros casos, hacia dónde, en términos de que veo que el neoliberalismo ha impactado de forma profunda en la sociedad. Hoy día hay poco espacio o poco tejido social, pero existe todavía. Entonces, vislumbrar desde lo sociojurídico, cuáles son esas prácticas sociales que permiten, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia de género crónica, donde se ha instalado la violencia, poder revincularlas a espacios de formación, de capacitación, de redes sociales que les permitan eh, despojarse, ¿cierto?, de esta dependencia crónica a los mandatos de masculinidad y a las creencias y a los ecos que también, ¿cierto?, no les permiten, ¿cierto?, generar autonomía. Mm, ¿Hacia qué espacio de lo social podemos promover que se inserten o reinserten? Nosotros trabajamos con trata, por ejemplo, donde muchas mujeres extranjeras desean no volver a sus países de origen, porque precisamente la situación que ellas vislumbran allá las va a hacer, por ejemplo, volver a caer en redes, ¿cierto?, de explotación. Y mm, acá en Chile, ellas pretenden, una vez, ¿cierto?, eh, instaladas acá, vincularse al ámbito laboral o al ámbito más como de reinsertarse en nuestra sociedad. A qué sociedad la estamos ayudando a insertarse? Es complejo, a mí personalmente me genera mucho dilema, mm, porque veo que eh, hay una irrupción muy potente, ¿cierto?, del individualismo, de, de lo, de lo superficial en términos de que veo que en las juventudes, por ejemplo, es, y en las formas de relacionarnos afectivamente, impera lo desechable, ¿entiendes tú? Yo acabo de cumplir 30 años de pololeo, o sea, te Matrimonio. contaba, o sea, desde que estoy con mi esposa, hoy día esposa, pero en la escuela de servicio social, como yo te contaba al comienzo, partimos 30 años juntos, no ha sido fácil. En Mm, el camino han ocurrido altos y bajos y creo que hoy día precisamente es muy complejo porque vemos de forma como muy desechable las relaciones humanas, socialmente, culturalmente, la irrupción, ¿cierto?, de las redes sociales, aparentemente nos hacen vincularnos con muchos amigos o seguidores y eso nos ha perturbado, creo yo, fuertemente en términos de que nos vemos invadidos por muchos mensajes, por muchas
por mucha información y como que nos estamos aislando, nos estamos socialmente desvinculando de lo primordial que son los afectos y los vínculos significativos. Mm. Perdona, a lo mejor me No, pues derivé de súper, tu súper pregunta a entretenido otras. porque tiene que ver un poco con lo que Bauman habla de como la liquidez de ¿cómo decirte? Lo efímero de los afectos, ¿no? La erosión de la Pero solidaridad, que es un tema justamente, que esto es lo que se ha instalado. Entonces, cuando uno lo piensa también desde el trabajo social, el trabajo que viene y el desafío es tremendamente grande en términos de que cómo aportar, cómo insumar a mitigar en alguna medida, ¿no es cierto?, estas deficiencias estructurales tan grandes, estas vulnerabilidades, estas desigualdades tan grandes que son estructurales. Entonces, ¿cómo y entrar a eso? ahora irrumpen fuertemente todo lo que hemos avanzado, ¿cierto? En Ujú, términos de derechos de las mujeres, de poder propiciar, ¿cierto? Eh, una autonomía. Vemos que irrumpen discursos homofóbicos, discursos misóginos, y eso es súper peligroso. Incluso eh, se abanderizan juventudes que debieran ser a lo mejor hoy día los promotores de una sociedad precisamente más igualitaria. Entonces ujú, me asusta, me preocupa. Ahora estamos investigando, estoy asesorando el caso de Krishna. El sujeto, el imputado principal, tiene 44, 45 años. Él es un capo, es un jefe de una organización criminal, de ujú, una organización en San Bernardo, el caso de Krishna, ¿cierto? ujú. La chica, creo que ahora es mayor, era mayor de edad, lamentablemente, 19 años creo que tenía. 19 años, pero obviamente ahí hay una asimetría de poder. Se instala, ¿cierto?, una relación de jerarquía, de subordinación, eh, que grafica precisamente la distorsión de la cual estamos hoy día de nuevo reviviendo. O sea, tenemos un rol fundamental desde el trabajo social para mostrar precisamente y develar qué es lo que hay detrás de este tipo de organizaciones criminales. Y esos fiscales que investigan crimen organizado, que son como los fiscales rudos, que, que ven violencia en términos como de, de armas, tráfico de armas, vemos que hay explotación de niñas, de adolescentes, vemos que hay también la utilización como, como objetos, ¿cierto? Ujú. No, es terrible. Hay mucho que hacer todavía, Elena. Hay harto trabajo. Yo, Qué complejo, y hay un tema que tú señalabas, el tema del autocuidado fundamental desde el punto de vista disciplinar, sobre todo con todas las temáticas que se ven en el área sociojurídica. ¿Qué mensaje le dejarías tú a las futuras generaciones de trabajadores sociales que quisieran especializarse, que quisieran entrar ya a este mundo del trabajo social sociojurídico? ¿Qué mensaje? Les diría que tenemos mucho todavía que aportar Ujú, al mundo al mundo jurídico, ujú, a los jueces, las juezas de familia, a los tribunales orales penales. Tenemos que aportar con nuestra visión, con nuestra mirada técnica, objetiva, neutral. Tenemos que estar muy atentos y atentas a cómo eh, han irrumpido discursos de violencia nuevamente y prácticas, ¿cierto? Donde se ubica a la niñez, a la adolescencia, a las mujeres, a las personas mayores, nuevamente en una situación de mucha orfandad, ¿cierto? Los primeros, los niños y las mujeres primero, yo eso les diría, no nos olvidemos de aquello. ujú. Pero profesional y técnicamente
formarse, leer, generar grupos de estudio, estar atentos y atentas a los concursos públicos que hayan en el ámbito de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales donde se necesita de nuestro aporte. Ujú, Espero que los tiempos que vengan, si son complejos en términos de la radicalización, ¿cierto? De la misoginia, la homofobia, nuevamente, salgamos como una voz de aquellas personas que precisamente no tienen voz. ujú. Eso. Roberto, y si pensamos y nos proyectamos así en los próximos 100 años, porque como estamos en los 100 años de conmemoración del trabajo social, y hemos visto que muchas cosas, como la historia es cíclica, ¿no? Muchas de las cosas que tú nos has comentado vuelven a resurgir estas miradas, ¿no es cierto? Patriarcales, volvemos con estos mismos temas, reiterativamente sin avanzar, como sin aprender como sociedad. ¿Cómo te imaginarías tú qué campo ocuparía el trabajo social sociojurídico en los próximos 100 años? ¿Cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino como un baluarte, te lo juro, yo lo veo como, yo no sé si, mira, la idealización a mí me moviliza, ¿me entiendes Ujú, tú? Yo creo que, como te decía hace algún momento, amor es acto. Nosotros tenemos que no quedarnos en el discurso, tenemos que irnos a la práctica profesional, a no quedarnos mirando cómo los nuevos fenómenos criminológicos irrumpen, sino ujú, que alzar en ese sentido nuestra voz técnica desde las investigaciones de pregrado, las tesis, las investigaciones de posgrado. Yo mi tesis de magíster la hice en retractación de la víctima. ¿ya? Imagínate, un fenómeno que es mirado como con recelo. Ujú, La víctima no quiere colaborar, la ujú, víctima está como en contra de nuestra teoría del caso. ujú, La víctima retractada está viviendo una situación de mucha presión, de mucha complejidad. Y en ese sentido, mi tesis de magíster ha permitido que hoy día, por ejemplo, hayan fallos que recogen precisamente extractos de mi tesis. Yo nunca lo sospeché, fue insospechado. Creo que hay ujú, efectos de nuestras praxis que impactan a un punto insospechado. Creemos que todo tiene una consecuencia. ujú. Y precisamente si nosotros somos visionario en ese sentido, creemos que tenemos que seguir avanzando muy atentos y atentas a lo que esté pasando social y culturalmente en nuestro país, en nuestros vecinos, vecinas. Todo es global, hoy día tenemos acceso a mucha información. Creo que la inteligencia artificial sí puede ayudarnos, pero no olvidemos que la praxis, la investigación es fundamental. No le vamos a pedir a una inteligencia artificial que investigue por nosotros. Hay muchos sesgos en la inteligencia artificial. Ojo con los sesgos, donde están las fuentes de información que nos responden, ¿cierto?, a nuestras preguntas. Ujú. Por ahí, Elena, yo respondería y le diría a los futuros compañeros y compañeras que siempre hay una esperanza si hay una visión eh, crítica, pero también de una visión esperanzadora, una visión optimista, no pueril optimista, sino que crítica y propositiva. Para cerrar, Roberto, ¿hay algo que yo no te haya preguntado que te gustaría comentar? ¿Algún tema que se nos haya pasado por alto que a ti te parezca interesante? Sí, yo diría que a mí me marcó mi paso por la escuela, Ujú, no solo en términos de la formación que recibí de mis profes, ujú, sino que la relación que se produjo, la sinergia que se produjo con mis compañeros y compañeras que hasta el día de hoy nos reunimos. Hace poco nos juntamos 15 compañeros y compañeras de la generación del 91, por ejemplo, y todavía hablamos de sociología, de antropología, de trabajo social, de lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo.
Así que creo que es vital que no perdamos la conexión, que construyamos espacios de reflexión, que generemos alianzas estratégicas académicamente con otras escuelas, con otras facultades y que sigamos estudiando y sigamos promoviendo una sociedad más igualitaria. Ujú. Bueno, darte las gracias, Roberto, por tu tiempo. Ha sido una entrevista súper nutritiva, súper aportativa. Eh, a mí en lo personal me ha permitido conocer un poquito más del trabajo en sede penal, de lo que se hace en la fiscalía, pero sobre todo me gusta, me ha emocionado también, me contagiaste la emoción de que esta entrevista tiene como la parte vivencial tuya y que eso es el motivo de que estemos aquí, de tu trabajo, de que decidiste estudiar trabajo social y que todavía el trabajo social te sigue apasionando. Y creo que eso es lo más importante. Así que te Gracias. agradezco tremendamente y estamos en contacto. Ahora vamos a Gracias, gracias Elena. Muchas gracias, solamente eso. Solo No, agradecer, solo a, agradecer. a ti, millón de gracias. Vamos a dejar de grabar en este minuto, ¿ya? Muchas gracias. Vale.